I found a love for me. Well, darling, just dive right in and follow my lead. Well, I found a girl, beautiful and Buenas sweet. tardes, noches con todos. Agregarle que estoy en este país desde el año 2013 y también soy ciudadano ecuatoriano, ¿no? Me siento muy honrado de tener las dos nacionalidades. Bueno, quería exponerle rápidamente la situación en Santo Domingo, cómo nos encontramos en este momento y cómo fuimos avanzando en la epidemia. El caso cero nuestro, el primer caso que se notificó el 19 de marzo. Sin embargo, cuando fuimos hacia atrás y analizamos, nos dimos cuenta que fue el caso 31 fue el primer caso para nosotros. Teníamos 30 casos que no se habían notificado. Y ya el caso 31 fue para nosotros el primer caso cero. Esto, entramos en una desventaja y nuestra provincia, como todo, ¿no? Empezamos a tener una curva de tendencia acumulada, una evolución de los casos hacia arriba. En el mes de abril contabilizamos 576 casos, en mayo ya 915 y en lo que damos hasta la fecha 618 casos, cuando todavía nos faltan más de 700 muestras del mes de junio y estamos por fecha de primeros síntomas sobre el día 20. Nos faltan más 10 días para todavía seguir contabilizando casos, por lo que el mes de junio va a superar el mes de mayo. Las últimas semanas epidemiológicas también se están comportando hacia arriba con un aumento de casos en nuestra provincia. Nosotros en estos momentos hemos tenido el repunte. Nosotros estuvimos en semáforo rojo hasta el 25 de mayo. Ya el 25 de mayo, en decisión del COE cantonal, se decidió pasar a semáforo amarillo y a partir de ahí, bueno, después, mirando ya las semanas 14 días hacia adelante, específicamente 7 días, que es el promedio del periodo de incubación, a partir de la semana 23, que comenzó el 31, hemos ido teniendo un número de casos elevados en nuestra provincia. O sea, estábamos analizando cuatro variables fundamentales a la hora de proponerle al COE mantenernos en un semáforo y evaluar la salida del semáforo amarillo, cómo estaba en nuestra provincia. Agregar que todos los casos, o sea, nosotros teníamos hasta hoy 1997 casos por el COE nacional, pero bueno, aquí estamos haciendo los análisis con 2.207 casos, que son pacientes también que no son de nuestra provincia, pero también se han contagiado y han contagiado en nuestra provincia. Ese es el total de casos que estamos analizando. Entonces le comentaba que a partir de la semana 23 empezamos a recibir el aumento a la salida del semáforo amarillo. Hemos ido en aumento. Es la primera variable que hemos analizado, aumento de casos. Todos conocemos que para yo hacer una evaluación de mi comportamiento, de mi curva de incidencia, de la evolución de la enfermedad, yo necesito tener por 3 semanas consecutivas, ir semana a semana teniendo la mitad de los casos menos. Eso no ha ocurrido en Santo Domingo y era la primera variable que nos hacía pensar de que sí nos apresuramos en salir del semáforo rojo. Después analizamos una segunda variable que era la positividad de las muestras. Nosotros, desde que salimos al semáforo amarillo, estamos recibiendo más muestras positivas y hoy actualmente el total de muestras que estamos haciendo, que prácticamente no ha sido una cantidad excesiva semana a semana, estamos aproximadamente como promedio sobre las 450, 500 muestras. Eso es quincenalmente, entre las 250 a 260 semanalmente. Nosotros estamos en este momento en más del 60% de las muestras positivas del total de muestras que estamos teniendo. Entonces eso sí es una alarma para nosotros. Estamos hablando de que todavía nos faltan más de 700 muestras por llegar del mes de junio y tal vez un poco más, y el 60% hasta ahora nos está dando positivo, un poquito más, el 62% específicamente. Fue otra variable que nosotros hay que evaluarla. Necesitamos estar por debajo del 5% de muestras positivas por 2 semanas consecutivas. Entonces, por eso estábamos hablando de que no
no estábamos bien y estábamos viendo una curva propagada, una curva epidémica propagada en nuestra evolución de casos diarios y por lo tanto estábamos en franca epidemia y una epidemia, una transmisión activa que no la tenemos controlada en estos momentos, pienso yo, aquí en nuestra provincia. Después estábamos revisando la variable fallecido, no, una variable importante, no la podemos dejar de mencionar. Y aunque no hemos ido manteniendo entre 2 y 3 casos como promedio diario, sí hemos tenido ya un aumento de casos en los últimos días. En el mes de mayo tuvimos alrededor de 80 fallecidos y ya en lo que va del mes de junio, todavía falta por contabilizar, falta lo que nos queda, ¿no? Lo que pasó, de mantenernos en el rojo, o sea, de volver al rojo con una estrategia que se está utilizando en Europa y se ha utilizado en otros lugares. No como ellos, ¿no? Que están hablando 50-30, 50 días de confinamiento y 30 días de salida. Nosotros, o sea, viendo nuestras determinantes de salud, acercándonos a nuestra provincia, estábamos planteando un periodo infectivo de la enfermedad de 8 a 10 días y después otro periodo entre 15 30 días de salida y así para aliviar un poco la situación, porque entre todas las estrategias sí creemos muy necesario de nuevo la contención y el volver por un corto periodo de tiempo, pero tenemos que volver porque tenemos unos pronósticos, los pronósticos del modelo SIN nuestro, el índice reproductivo básico está por encima de 1.10, de 1.10, nos están dando alrededor de, para la primera semana de agosto, alrededor de 4.000 casos confirmados, con alrededor de 700 casos fallecidos, nuestro modelo. Entonces, por eso estábamos revisando, tomar estas medidas. Primero, número uno, de contención para tratar de aliviar la situación y el objetivo número uno, que fallecieran menos pacientes. O sea, ese era el objetivo de por qué mantenernos en el rojo. Sabemos lo difícil que es la estrategia, ¿no? Volver al rojo, pero sí lo creemos prudente. Además de otras medidas, ¿no? De otras tareas que estamos hablando de aumentar el testeo, hacer más pruebas PCR, terminar de hacer el estudio de seroprevalencia que estamos haciendo, pero también hacer en el tema de muestreo, también acabar de buscar y encontrar a todos los contactos, hacer un rastreo de contactos con algunas brigadas. Estamos haciendo un pilotaje, un estudio piloto en una parroquia rural, específicamente en Vallehermoso, con un grupo de voluntarios, los entrenamos y estamos ayudando al que nos ayuden con el muestreo, con un rastreo de contacto para tratar de que no se nos vaya ningún contacto y por lo menos todos los contactos de muy alto riesgo y de riesgo de todos estos pacientes positivos, entre el quinto y el séptimo día hacerle la prueba PCR y tratar de encontrar también este grupo también que todos conocemos que hay de pacientes asintomáticos y pacientes que son a veces leves pero no van al médico y por muchas razones a veces no lo encontramos a todos. Eh, Tenemos la punta del iceberg, tenemos que encontrar la parte más grande y ahí estamos trabajando, o sea, de que se encuentren más los casos, sus contactos, es otra estrategia y por lo tanto que la atención primaria, buscarla más a la búsqueda activa de casos, que es una de las cosas más importantes junto con la propuesta de contención que estábamos proponiendo, más todas las demás medidas que sabemos que nos permita que nos enfermemos en más largo tiempo. Sabemos que la epidemia con estas medidas se puede demorar más, pero salvar vidas humanas es lo número uno. Y esa es la propuesta nuestra. Hoy en el COE, sabemos que el COE Nacional ayer dio disposiciones nuevas, no se aceptó esta propuesta, estábamos viendo el tema, verdad que es muy difícil pasar al rojo, hay disposiciones que dicen que no, pero nosotros sí creemos necesario que la provincia avance. Se tomaron algunas medidas de tratar de evitar conglomerados. El ECO 911 nos está dando, en junio, nos ha dado que muchas violaciones del toque de queda, la gestión sanitaria le ha aumentado, los conglomerados han aumentado, picos máximos que no veíamos el Día de los Padres. El Día de los Padres se vieron muchos conglomerados, muchas violaciones de toque de queda. El Día de las Madres también aquí en Santo Domingo tuvimos un efecto negativo. El mayor número de casos lo hemos tenido el Día de las Madres. Ahora la salida del semáforo amarillo
y ahora vamos a recogerlo del Día de los Padres. Ya saben que tenemos hasta 14 días hacia adelante, pero ya los 7 primeros días hacia adelante empiezan a salir la mayoría de los casos. Esa es nuestra situación. Nosotros pensamos que en estos momentos necesitamos un confinamiento para evitar, o sea, para evitar un problema mayor y la velocidad de contagio, o sea, está prácticamente se ha duplicado. No sabemos al final, cuando contemos todas estas muestras, cómo vamos a terminar, pero tenemos casi el 30-40% más de los casos vamos a tener en junio en relación al mes de mayo. Y sí estamos preocupados. Estamos preocupados porque en nuestra provincia la capacidad hospitalaria entre los 3 hospitales que están, hubo que incorporar ahora el Hospital General Santo Domingo, se nos incorporó a tratar pacientes COVID, tiene 10 camas, la propuesta es que llegue a 30 camas, también con camas de terapia intensiva, entre 2-3, pero el Hospital Gustavo Domínguez y el Hospital de Lille, que son los que soportan esto en la parte de atención secundaria, tienen un límite, tienen menos de 30 camas en UCI, menos de 150 camas hospitalarias, y pensamos que la oferta es muy baja para la demanda de casos que vamos a tener próximamente. Entonces sí, eso nos preocupa y por eso planteamos de nuevo volver a periodos cortos, pero sí hacer medidas de contención. Repito, hoy no se aceptó, la provincia hoy sigue en amarillo, pero sí se tomaron algunas estrategias para evitar conglomerados y algunas otras medidas que deben resolver, pero no, yo pienso que por fuerza mayor, y yo lo decía así en el código, y por fuerza mayor vamos a tener que ir a un rojo, con la diferencia de que si seguimos alargándolo, las consecuencias pueden ser peores. Entonces eso es lo que estamos tratando de que alargar todo lo que se pueda para que el sistema de salud, el Ministerio de Salud Pública, asuma mejores condiciones de lo que puede venir y tenga mayor disponibilidad de camas en hospitalización, en unidades de cuidados intensivos. Nuestros centros de atención primaria puedan llegar más a casa, fortalecerlo también ahí. Estamos, la alcaldía, la prefectura, la gobernación nos están apoyando en todo lo que se puede, en temas de insumos, en temas de recursos humanos, y esas son las estrategias que está tomando nuestra provincia. Pero sí, nos está preocupando porque nosotros, por densidad de población, estamos entre las 4 primeras provincias en casos por densidad de población, no así por total de casos, pero sí por densidad de población. Y esta es una provincia de 500.000 de habitantes, pero además por donde pasan muchas personas y tiene 5 arterias nacionales y sí tenemos una población flotante bien grande. Antes de darle paso a Liz, tenemos la concejal del Cantón de Guayaquil, Úrsula Strenger, que estaba también como parte del equipo y casualmente más saludo, y estuvimos recorriendo el Hospital Bicentenario y quiere hacerles un saludo y darle la bienvenida a todo este equipo. Por favor, Úrsula, adelante. Hola Gino, buenas tardes con todos. Bueno, simplemente para agradecerles por este espacio de intereses comunes para toda la comunidad. Nosotros, quienes estamos detrás de esta cumbre internacional de salud emocional, con Gino pues a la cabeza, estamos tratando de promover este tipo de espacios donde se puedan abrir conversatorios para poder analizar diferentes temas. Y que nos compete a todos ante esta nueva realidad, creo que es sumamente importante y sobre todo darle una mirada integral, una mirada sistémica desde, bueno, con este panel de especialistas de lujo, donde está mi querida Liz, que la veo por aquí. Liz, un gustazo saludarte. Desde su experiencia como comunicadora, como periodista, Alexis Pérez, pues con toda su experiencia médica, también un saludo muy especial. Alexander Rivadeneira, quien trabaja también para el municipio de Guayaquil y tiene una vasta experiencia en el tema de gestión de riesgos. Liliana Sanafría en Derechos Humanos y, bueno, Guillermo Santamaría, una eminencia en educación, en comunicación. Así que con Gino como moderador, con todo este panel de especialistas, podemos dar una mirada integral. Nosotros siempre decimos que es importante cada situación analizarla desde diferentes miradas para lograr esta integralidad y también considerar a este sujeto como
como biopsicosocial, espiritual, y en ese sentido todos los aportes que puedan venir en estas diferentes experiencias siempre son enriquecedores. Esta es una actividad previo a esta cumbre que todos están cordialmente invitados para que puedan sumarse en el mes de octubre, el 4, 5, 6, 7 y 8. El objetivo es la salud emocional, que no es solamente un objetivo como antes se pensaba para quienes estamos dentro de esta área de la salud emocional, de las emociones. Creo que este es un tema que sobre todo hoy, más que nunca, repito, ante esta nueva realidad, nos compete absolutamente a todos quienes como ciudadanos podemos construir cada día una mejor sociedad y aportar cada uno desde su quehacer, desde su oficio, desde su experiencia, desde su realidad. Me imagino que aquí con todo este gran grupo, con toda esta comunidad que se ha reunido esta tarde, tenemos personas de diferentes perfiles, así que siempre enriquecedor poder juntarnos y poder compartir experiencias. Solamente eso, dejarles un saludo grande en nombre de quienes hacemos la cumbre y desde quienes estamos trabajando en este objetivo de la integralidad y de la salud emocional. Un abrazo para todos. Gracias, Jean. Gracias, Úrsula. Ahora sí, damos paso a nuestra segunda ponente de este conversatorio, que es Liz Valareso, una persona que ya el currículum lo leyó Carlos, que tiene más de 20 años en los 22 años, para ser preciso, en el mundo de la televisión, como presentadora y como entrevistadora, como periodista, pero fundamentalmente como ser humano, que vivió la realidad y que ahora todos los días a través de la pantalla de Teleamazonas transmite la información. Y era necesario tener esto porque la mirada de la comunicación es importante para poder también transmitir esa paz, esa calma y ese equilibrio que muchas veces desde la parte punitiva exige obediencia, cuando lo que pretendemos todos es despertar conciencia para disminuir los niveles de contagio o hacer más lento el contagio, porque al final la idea es que si la población va a tener que coexistir con el COVID, sepamos nosotros manejar esto, pero desde una visión de autocuidado y no esperando que nos den cuidando. Entonces, gracias, Liz, por estar aquí y por favor, tienes tus 10 minutos para compartir con todos acá. Bueno, gracias, Gino. Primero que nada, a ti, a Úrsula, por permitirme ser parte hoy de este conversatorio, de este evento y poder aportar desde mi mirada con soluciones. Un abrazo para todos los que están hoy conectados aquí. Escuchaba al doctor Alexis Pérez, escuchaba su preocupación y ¿sabes qué? Retrocedía en el tiempo. ¿Y por qué digo retrocedía en el tiempo? Porque al menos a esa fase de preocupación, porque creo que dentro de esta situación que vive no solo el Ecuador, sino el mundo, como todos sabemos, han habido fases. Guayaquil se convirtió en el epicentro de esta pandemia debido a múltiples circunstancias, creo yo. El 29 de febrero conocimos el primer caso, el 16 de marzo ya se comenzaban a adoptar medidas, pero durante ese tiempo nos jugó en contra el hecho de haber estado en vacaciones los chicos, venía gente desde Europa hasta acá, había pues este flujo continuo de pasajeros sin tener la plena conciencia de cómo se daba el contagio y por ende nos cogió fuera de base. A una ciudad grande, con muchísimos habitantes, con una red hospitalaria a nivel privado que creemos pues es una red importante, con buena infraestructura, que siempre está dotada de medicinas, con una infraestructura de hospitales públicos de la red pública, que sí, tienen una infraestructura muy grande y divina, pero que todos ahora conocemos qué es lo que ha pasado puertas adentro. Y que son historias que vienen secretos a voces desde hace mucho tiempo, el saber que no contaban con las medicinas, y bueno, todo eso pasó una alta factura a Guayaquil. La verdad es que en los 22 años de profesión, de ejercicio de mi profesión, siempre me he preguntado cuál es quizás la cobertura más difícil que me ha tocado vivir. Y siempre decía, creo que todo lo que tiene relación con una afectación a los niños. Hoy lo tengo en un signo de interrogación, porque esto que nos tocó enfrentar como medios de comunicación no lo habíamos experimentado nunca. ¿Y a qué me refiero? A tener que ser transmisores y portadores de una realidad sumamente dolorosa. Lo que pasó al inicio, en los meses de marzo, abril, y que quedó en la retina de todos y que nos puso en la palestra del mundo, fue una de las cosas más duras que nos ha tocado vivir. Yo ya no hago periodismo de calle, soy quien cuenta lo que recaba el reportero que está en la calle, pero tenía el mismo sentir, porque hablábamos entre todos y todos teníamos el mismo miedo.
quizás quienes dábamos noticias teníamos la ventaja de poder acogernos a la herramienta del teletrabajo y estar transmitiendo de manera segura desde nuestros hogares, a diferencia de quien cubre la noticia que tenía que estar en la calle al lado de esa persona que había perdido un familiar y que no le podía dar sepultura, al lado de esa persona que no encontraba un tanque de oxígeno para poder atender a su familia. Entonces, yo al decir que esto se va cumpliendo por fases, lo que quiero decir es que al principio había una preocupación de igual manera entre el ciudadano que ejercía cualquier profesión, que estaba en su casa, en ese momento había un recaudo con el comunicador social. Quizás hemos vivido situaciones distintas y quiero partir desde el punto de lo de Santo Domingo. ¿Por qué? Porque en la época en que Guayaquil experimentó su peor momento, que fue al arranque de esta pandemia y cuando recién todos nos debimos quedar en casa, quizás las empresas no sintieron tanto el golpe al inicio. La afectación de esta consecuencia que traía una emergencia sanitaria, una afectación económica, a diferencia de ahora que lo sienten en otras provincias, cuando quizás regresar a un confinamiento se vuelve difícil y es una decisión muy dura de tomar porque está en juego también esa afectación económica que hay. Pero lo cierto es que dentro de todo esto tuvimos que adoptar la postura de no esconder nada de esta realidad como comunicadores sociales, pero sí de informar con responsabilidad. Es decir, había una línea muy delgada que teníamos que procurar no cruzar. Y era no poner nuestros propios sentimientos, que quizás como padres de familia, como hijos, como esposos teníamos, que era ese miedo, tratar de no transmitir esa emoción, sino ser muy planos y lineales al informar, es decir, contar lo que estaba sucediendo, pero sin inyectar esa emoción que podía convertirse en un hecho perturbador para esa sociedad, que por un lado necesitaba tener calma y tener al menos la esperanza de que esto iba a mejorar, pero conociendo la realidad, siendo partícipe de lo que realmente estaba pasando en la ciudad. Y bueno, yo creo que todo fue dándose de cierta manera. Al principio, la situación caótica que no se podía ocultar porque estaba a simple vista de todos los ciudadanos, porque además ahora tenemos que tener presente que hay los medios digitales donde la información fluye instantáneamente. Entonces, el medio de comunicación, si no lo cuenta, las redes sociales lo van a contar. Entonces, ahí tienes como reto y desafío de ser tú quien transmita con responsabilidad, porque si tú no lo dices, lo va a decir alguien más. Y a lo mejor ese alguien más que tiene menos credibilidad, en un momento en que la gente está ávida de conocer, va a comenzar a ganar espacio. Y eso puede jugar en contra en medio de una situación como esta. Cuando un medio de comunicación tiene ganado el respeto y la credibilidad, tienes esa responsabilidad de informar veraz y oportunamente. Y eso fue lo que hicimos. Entonces, al principio fue contar los hechos como estaban, pero después fue embarcarnos en el ritmo que llevaba la ciudad a través de sus autoridades. Es decir, bueno, la actitud tiene que ser otra. Nos vamos a poner la camiseta, vamos a comenzar a buscar las soluciones para este momento y para lo que se pueda venir en un futuro a corto plazo, comenzar a prever y podemos salir todos juntos de esto. Entonces yo creo que al tener a alguien que comenzó a inyectar también esa voz, de juntos lo podemos lograr, eso te llevó a hacer una conciencia persona a persona. Porque había alguien que quería hacerlo, un medio de comunicación que comenzaba a subirse también en esa camioneta y a replicar eso, porque estábamos convencidos de que lo podíamos hacer por el plan que se estructuró y por las acciones que se implementaron. Y yo creo que ese ciudadano que prendía el televisor, que leía el diario, que escuchaba la radio, comenzó a ver en esta transmisión noticiosa esa realidad que iba cambiando en la ciudad. La iba palpando, no quedaba simplemente en una oferta, sino que la podía ver, podía comenzar a ser testigo. Y tal fue la situación, yo creo que esa empatía o esa confluencia en ese momento, que hoy el resultado es otro. Hoy hemos logrado volvernos a poner en la boca de todos, pero siendo ejemplo, siendo una ciudad que se pudo levantar, una ciudad que pudo salir de ese caos para hoy convertirse en un apoyo para el resto de ciudades del país. Si bien es cierto, como digo, esta situación nos cogió fuera de base a todos. En los medios de comunicación tuvimos pérdidas, la gente que trabaja en nuestros medios de comunicación, vidas se perdieron. En el ejercicio de ese trabajo, muchos colegas fallecieron. No hemos dejado de ser tampoco, de estar afectados por esta crisis económica producto de esta crisis sanitaria, y lo saben, pero sin embargo el compromiso está ahí. Y el reto y el desafío mayor, como yo digo, y yo lo siento, era no interponer nuestras emociones quizás personales, sino tratar de mirar con objetividad. Y cuando leía la propuesta de Gino de participar acá y decía obediencia y o conciencia, creo que van muy ligados de la mano.
Porque al momento en que tú promueves que hay una conciencia a través de contar las historias, de mostrarle a ese ciudadano que sí, que ya las cosas van cambiando, que ya hay medicinas, que ya hay espacio en los hospitales, que definitivamente aquella persona que fallece pues va a tener un velorio digno, que las cosas se fueron derrumbando. Yo creo que invitas a la persona también al mismo tiempo a que haga conciencia de que todo eso demanda un esfuerzo, pero que todo eso también se está logrando porque cada uno comenzó a poner de su parte. Y eso se convirtió en el mensaje insignia, yo creo que de todos los medios de comunicación. El decirle a cada ciudadano, de cada uno de nosotros depende. Y de mantenerlo hasta el día de hoy, aunque sonara reiterativo, aunque sonara repetitivo, el calar con ese mensaje de que si aplicamos las medidas de bioseguridad, vamos a poder mantener nuestro desarrollo dentro de esta nueva normalidad. Vamos a paso lento, pero a paso seguro. Definitivamente se van flexibilizando las restricciones en ciertas ciudades con semáforo amarillo, como es nuestro caso, pero si ustedes lo han podido notar, mantenemos restricciones dentro de esas flexibilidades. Y yo creo que ahí, para Santo Domingo, un poco lo que pesa es eso. Pueden haber decisiones macro para todos, pero es momento de evaluar dentro de lo que se establece lo que necesita la ciudad. Y a través de los medios de comunicación, y lo digo por mi noticiero, por ejemplo, el de la comunidad, donde podemos hacer un poco más de opinión que los otros noticieros, sí tenemos una política ahora de inyectarle positivismo a la gente. De decirle, si tú te cuidas, si tú haces conciencia, pero eres obediente con lo que se enmarca desde las autoridades nacionales o locales, vas a poder retomar prácticamente el ritmo habitual de tu vida, regresar a eso que extrañas. Pero si es que todos somos conscientes de que debemos ser obedientes. Por eso yo decía, para mí va ligado de la mano esta conciencia con obediencia, es mi punto de vista personal. Y sí creo que los medios de comunicación hemos jugado un papel trascendental dentro de esta pandemia. De nosotros ha dependido también esa responsabilidad, como digo, de darle el tono a la problemática que debía tener. De tratar de ser un vehículo canalizador de emociones, pero tendiendo a lo positivo, sin dejar de estar o desapegarnos de esa realidad. Yo creo que eso es lo importante, ¿no? Porque teníamos dos caminos. O caer en el sensacionalismo y exacerbar todo, o contar las cosas tal y como son, pero dando este halo de podemos mejorar, podemos salir de esto, y es lo que estamos haciendo. Así que bueno, espero haber resumido información relacionada con el punto de vista de la participación de los medios de comunicación, y ya más adelante quedaré abierta para todas las preguntas que ustedes tengan. Listo, gracias, muchas gracias, Liz. Un buen aporte. Ya vamos a hacer la aclaración de lo que es obediencia y o conciencia, así que vamos coloreando. Ahora tenemos la participación de Liz Sanabria. Aparte de lo que leyó Carlos, su hoja de vida, ella es parte ya de la asociación, está en la comisión académica y de capacitación, y como era el primer evento en conjunto ya con todo un gran equipo que está montado desde la asociación, yo le pedí a Liz a Lili, que me recomendara a alguien, y ella me recomendó de pronto otras personas, pero al final la persona más indicada era la misma Lili, un producto nuestro, nacional, desde Quito. Y esto no solo es unas recomendaciones, acá tenemos al epidemiólogo de Santo Domingo, pero esto también es para poder colaborar con estrategias para nuestros queridos amigos de Pichincha, de Quito, que están pasando la situación tensa y que probablemente algunas lecciones aprendidas en algunos otros cantones puedan sumar. Y las recomendaciones que se pueden hacer, las vamos a hacer. Por favor, Lili, el escenario es tuyo, tienes tus 10 minutos. Bueno, saludaba con todos y hacía una referencia en la necesidad que tenemos todos de reconocer que este cambio con el tema de la pandemia ha sido muy radical directamente. Tenemos que reconocer que el ser humano, el hombre, mujer, ser humano en general, es de hecho un ser social y que repentinamente tuvo que acceder a una forma de convivencia totalmente diferente, justamente por una medida que le llevaba a un aislamiento social en función a una forma preventiva y obligatoria hasta cierto punto, por un bien común, que era justamente el no contagiarse ni contagiar al resto. En este sentido, cada vez las interrogantes fueron abarcando de una manera significativa todos estos elementos, como por ejemplo, a nivel escolar se consideraba que los estudiantes salían por 1 o 2 semanas y retornarían a sus aulas
de clases, no se había dado este cierre de este círculo para que de alguna manera puedan superar hacia una etapa siguiente. Y los trabajos, las personas que asistían a su jornada laboral, cambiaba radicalmente también desde un trabajo comunitario, colectivo, a un trabajo individual a través de medios tecnológicos que los hemos tenido de una manera fuerte desde hace mucho tiempo, pero que tampoco contaba desde a grupos poblacionales como por ejemplo personas en etapas y edades adultas que no habían accedido al uso de estos elementos. Las preguntas que cada una de las personas se llevaba hacia sí mismo, aparentemente todo estaba controlado, íbamos a regresar pronto, se había tomado las medidas correspondientes para que el resto de provincias no pasaran por aquellas situaciones dolorosas como seres humanos. Y en este punto sí es muy importante el tomar en cuenta la parte humana y la parte también como profesional en el área de la psicología. Y considero que de una o de otra forma, uno de los elementos que pudo haber generado una conciencia ciudadana, primero individual y luego ciudadana, es la transparencia en información en el momento que el ciudadano requiere. Obviamente sin alarmarlo, sin generar una información que de alguna manera genere espacios de ansiedad, pero sí que apoye a asumir elementos de conciencia para que el ciudadano común y corriente en realidad pueda saber a qué se estaba enfrentando. Si nosotros no sabemos qué es lo que tenemos enfrente, muy difícilmente asumimos herramientas, generamos estrategias para poder defendernos dentro de ello. Y eso sí, ya desde la parte psicológica. Por ende, todo parece estar en manos de un comportamiento de las personas. Y se pudo ver claramente a nivel del comportamiento humano que habían dos grupos de personas desde la parte social. Aquellos que estaban logrando mantener un periodo de cuarentena y obviamente cumplir con sus familias dentro de sus hogares con el cumplimiento de las necesidades básicas, pero también de otro grupo de personas en las que el reto de la supervivencia se llevaba el primer lugar. Y es lo que al momento a nivel de Quito nosotros estamos pasando. Es muy común ver en redes sociales al momento comentarios como calificar, etiquetar a las personas en el hecho de que no hay una responsabilidad, de que no existe la responsabilidad. Yo creo que de una o de otra forma en un grupo totalmente hay una inconsciencia porque no hemos alcanzado a entender cuál es la magnitud de la convivencia que debemos manejarnos. Más allá de los elementos de bioseguridad, cuando un ser humano es capaz de asimilar los riesgos que tiene frente a la vida, el ser humano va generando destrezas para poder protegerse. Y eso es uno de los elementos que sin ser exclusivo de la especie humana es relevante también. La conciencia social va a ser muy importante en los próximos días, en los próximos meses, para afrontar esta situación. Se va a pasar de aquello de que no le hagas a otro lo que no quisieras que te lo hagan a ti. Obviamente, si yo no quiero ser contagiado, voy a cumplir con las medidas de bioseguridad. Pero para eso debo estar consciente de cómo acceder a ellas, de por qué son importantes y cuál es el riesgo que yo estoy teniendo en el momento que no cumplo con estos elementos básicos en función a mi familia. Retornar al domicilio en función a un factor de riesgo, un vector de riesgo muy significativo, cuando en mi hogar está mi padre, mi madre, mi esposa, mis hijos, y que si no tomo conciencia de cuáles son estos riesgos, puedo ser yo ese vector que genere una enfermedad. Tenemos que empezar por cuidarnos a nosotros mismos. Creo que va a ser muy importante poder instalar en la sociedad una conciencia que implique entender que cuando se levanten las restricciones, no implica que se levantó el virus, sino que justamente el virus va a estar permanentemente ahí por mucho tiempo y que son las medidas de seguridad, de bioseguridad, las que podrán alejarme de la posibilidad de enfermar y enfermar a otros. Las personas nacemos y vivimos en sociedades
Esta combinación hace que la mayoría desarrolle empatía con el otro. Por ende, se supone que somos seres empáticos. Es muy importante que generemos desde el lado de la concienciación, desde el lado de la información, a los medios públicos, el gobierno, las instancias que les corresponde, elementos que generen esta posibilidad. Es importantísimo que tomemos al virus como un factor presente en nuestra vida de todas formas. No tomar esta dimensión de que simplemente esto le sucede a mi vecino. Creo que los primeros en tomar las medidas de protección y de generar conciencia somos nosotros y nuestro entorno próximo, la familia, nuestros vecinos, el grupo de convivencia. Es necesario darnos cuenta de que tomar conciencia nos permitirá cuidarnos y cuidar a los otros en los niveles necesarios. Yo quiero hacer énfasis en el tema de la comunicación. La comunicación es importante. Si yo oculto de una o de otra forma qué es lo que está sucediendo, las personas van a asumir que nada sucede. Y es uno de los elementos fundamentales que la comunidad no está tomando conciencia. Otro de los elementos es justamente este grupo poblacional que pese a asumir la situación, tiene que verse doblemente vulnerada al tener que salir a valerse por sí mismo y alimentarse por sí mismo también. Hemos pasado casi 4 meses en la que muchas familias y la mayoría de nuestro país no ha tenido los elementos básicos dentro de sus hogares para poder subsistir. Si comunicamos, estamos previniendo. Y si a nivel de los gestores de las decisiones somos transparentes, estamos también concienciando. En resumen, considero que es importante que la ciudadanía conozca la dinámica en la que se encuentra inmersa. Invitar a sí mismo y a su entorno próximo al autocuidado. Reconocer que la salud emocional es un elemento muy importante para generar conciencia individual y social. Si nosotros nos damos cuenta, sí, en realidad tenemos un protocolo de atención que fue emitido desde el COE a nivel nacional. Sin embargo, se está tomando en realidad la salud mental, la salud emocional, como un elemento importante para nuestra comunidad, para que nuestra comunidad se fortalezca en la condición en la que está. A mi parecer, yo considero que nos falta mucho. Reconocer además que esta conciencia individual y social es propia de cada ser humano y cada colectivo también, en particular. Y que así cada uno de nosotros nos identificaremos con ella. Y aquí hago énfasis en los grupos que consideramos que con irresponsabilidad salen a los mercados, a las plazas, a las calles, a ganarse el pan de cada día, como dicen nuestros dichos acá a nivel del Ecuador. Muchos de ellos no tienen otro recurso para hacerlo, que tenemos que generar conciencia que deben manejar los mecanismos de bioseguridad, sí. Pero resulta que existe este otro lado de la población que es totalmente diferente al que quizás nosotros estamos conviviendo en un espacio en donde económicamente tenemos y podemos superar este espacio. Es primordial no postergar las decisiones en atención entre lo que es necesario y lo que es emergente. Quito y muchas de las provincias están al momento viviendo esta situación muy necesaria también de la reactivación económica, que es valioso. Hemos tenido factores de desempleo muy altos establecidos en los últimos tiempos. Es muy importante tomar en cuenta qué es lo que se tiene que hacer. Por eso es necesario, importante, comunicar de la forma correcta y oportuna. Para topar el tema de la obediencia, si se genera una norma, yo considero que esta norma a la cual nosotros debemos acceder y obedecer, porque va de la mano con la conciencia, es importante que se cumpla y se encuentre en el foco de nuestra atención, es decir, que responda a las necesidades de los colectivos. Cuando tomamos decisiones de esta manera, es necesario ser empáticos con toda la diversidad. En el periodo de cuarentena, estos 4 últimos meses, tuve la oportunidad de brindar teleasistencia
a grupos de personas con discapacidad y sus familias. Y ha sido uno de los grupos más desprotegidos en nuestro país. Aun cuando parezca mentira, es en realidad muy triste ver que sus provisiones en muchos de los casos eran insubsistentes, inexistentes, cuando ellos en realidad lo necesitaban. Y es lo que se está viviendo. Entonces, es importantísimo tomar en cuenta estos elementos particulares de la diversidad y tomar en cuenta también que la salud emocional debe ser uno de los elementos primordiales a ser considerados por quienes tienen en sus manos la decisión. Gracias, Gino. Gracias, compañeros. Listo, gracias Lili, muy buen aporte, y eso de considerar los grupos vulnerables en las tomas de decisiones es importantísimo porque hay que mirar el todo. Por favor, a continuación, Alexandra Rivadeneira, que ha jugado un papel importante, una persona que viene trabajando en el tema de gestión de riesgo desde su enfoque. Ella es ingeniera ambiental y actualmente se desempeña como subdirectora de gestión de riesgo del GAT municipal. Más allá de ser funcionaria, es por sus habilidades técnicas que consideré importante invitarla a este conversatorio, porque va a aclarar muchos aspectos que probablemente los que no somos ni técnicos en gestión de riesgo, ni médicos, y estamos en el otro escenario, nos va a permitir hacer propuestas mucho más aterrizadas a la realidad desde la visión integral y no solo desde nuestros pareceres. Ofrezco disculpas a Liz porque de pronto alguien por aquí se coló con algún malestar ideológico o aversiones, y yo agradezco también a Liz públicamente porque de Teleamazonas y de una persona de Teleamazonas salió un comentario inadecuado hacia la ciudad de Guayaquil cuando estaban en toda la crisis, porque el miedo hizo presa de la gente que comunicaba. Y probablemente nos vieron a los guayaquileños como el foco de la infección y éramos los malos de la película, y fue una situación terrible que tuvimos que soportar acá en Guayaquil, porque no solo fuimos el foco de la epidemia al inicio, sino que también fuimos denigrados porque decían que éramos unos desobedientes, desastrados, puercos, sucios y contaminados. Pasamos eso. La realidad obedece a otros ejercicios comportamentales que al final en las conclusiones iremos aportando, porque esto no era yo entiendo la crítica que mucha gente hace por sus aspectos ideológicos, pero realmente esto es de respeto. Si todos nos respetamos, el mundo será mejor. Y la epidemia que vive el planeta lo que nos ha enseñado es que el autocuidado y el amor propio es lo que permite que la gente sobreviva y entre todos nos ayudemos. Entonces, mis respetos para ti, Liz, y para la persona que ya se salió. Espero que el resto de personas, tenemos derecho a tener diferencias, pero el hecho de conversar es lo que nos enriquece. Por favor, dígame, adelante, Alexandra, es tu tiempo. Buenas noches. Hola, buenas noches a todos. Muchas gracias, Gino, por la presentación y a todos los organizadores por la invitación a participar y contribuir con algo de ideas en este conversatorio. Gracias a todos quienes están conectados por escuchar y por compartir con nosotros esta idea. Quisiera empezar hablando de que desde el municipio de Guayaquil, y vamos a hablar en general del trabajo que se realizó, uno de los aspectos importantes fue la integralidad con la que se trabajó. Al inicio, como mencionaban ya Liz, fue algo que nos impactó a nivel global y que por varias circunstancias Guayaquil empezó a ser el centro de atención y el desarrollo de este virus, del contagio y de las afectaciones por sí, fue con un alto impacto, sobre todo por la densidad de la población que llevamos en Guayaquil, que es aproximadamente 3 millones de personas. Tomando las palabras de Lili, quisiera mencionar que en gestión de riesgos siempre hay una ecuación, que riesgos es igual a amenaza por vulnerabilidad. Y lo curioso de esta pandemia es que si bien la amenaza es un factor externo que nos puede afectar como personas, la vulnerabilidad es nuestro factor interno, nuestro factor que nos expone frente a cualquier tipo de amenazas. El dato en esta pandemia y con este virus es que los seres humanos, ante esta crisis sanitaria global, somos a la vez amenaza y vulnerabilidad. ¿Y por qué lo digo? Porque somos personas vulnerables frente a cualquier enfermedad. En cualquier momento podemos enfermar, pero también
al momento de ser contagiados por este virus, nos convertimos en un vector de contaminación y nos convertimos en un factor de amenaza para otras personas. Eso hacía que el riesgo al que nos enfrentamos sea muchísimo mayor. Entonces, las estrategias conocidas para trabajar o mitigar el impacto de cualquier riesgo simplemente se quedaba corto frente al impacto que nos generaba esta pandemia. Dicho esto, uno de los aspectos importantes que me gustaría recalcar sobre la integralidad del trabajo es que muchas de las acciones fueron vistas no solo desde la parte de la crisis sanitaria per se, sino con una integralidad y de colaboración. Sobre todo, me encantaba el hashtag, esa frase con la que empezamos a levantar y a fortalecer la resiliencia de cada uno de los guayaquileños. Y la frase es: a Guayaquil la levantamos juntos. Esta frase nos permitía cada día levantarnos y trabajar con amor hacia el prójimo. Y ese amor nos daba la fuerza suficiente para vencer el miedo y estar conscientes, despertar conciencia y saber que por muy pequeña que fuera la acción que realizaba cada uno de nosotros, podía contribuir en algo a paliar esta situación. Entonces, desde la integralidad de este trabajo se generó además una plataforma de información que permitía a las autoridades tener datos en tiempo real y en las reuniones de COE tomar decisiones con datos técnicos que permitan complementar las decisiones técnicas, políticas, económicas para enfrentar esta crisis. Este es el tablero de información. No sé, por favor me confirman si se comparte bien la pantalla. Sí, sí. Perfecto. Esta pantalla nos muestra al momento, tenemos realizadas en la ciudad más de 18,000 pruebas, 18,245 pruebas rápidas. Y sobre este mapa tenemos toda la ciudad y las zonas en donde se han realizado estas pruebas. Los puntitos en rojo nos indican las zonas donde hemos tenido casos positivos. Esto se viene realizando desde el mes de mayo hasta el día de hoy, con una frecuencia diaria en las últimas semanas y con un promedio de alrededor de 1,325 pruebas por día, con una brigada médica de alrededor de 80 médicos. Esto es parte de ese plan integral de que les mencioné al inicio. Y bueno, tenemos sobre la ciudad un 70% de personas que han dado negativo en las pruebas, es decir, que están sanos, y cerca del 30% personas que en este momento muestran una reacción positiva ante el virus. Estas cifras se han mantenido en las últimas 4 semanas, es decir, que el nivel de contagio, la propagación de contagio ha ido reduciéndose en el tiempo. Esta es una pestaña que nos muestra la fase de sanitización, en que consistía en la desinfección de las vías y de zonas de alta concentración de personas, como farmacias, hospitales y mercados. Lo que está marcado en verde es las zonas donde se logró desinfectar o sanitizar al 100% cada una de las calles de la ciudad. Adicional a esto, se entregaban en todas las zonas, junto con la entrega de víveres en kits de alimentos, se entregaban kits de desinfección, que consistían en cloro, jabón líquido para manos y detán para evitar también la propagación del dengue. Y el mensaje comunicacional en el que nos apoyaron muchísimos medios era: nosotros desinfectamos la ciudad, llegamos por sectores, pero también necesitamos de tu colaboración como ciudadano y que te cuides, te autoprotejas, y que tu autocuidado empieza por el hogar. Uno de los 3 factores importantísimos que siempre comunicacionalmente fue muy importante el apoyo de los medios es el lavado frecuente y correcto de las manos. El aislamiento físico, no lo llamábamos aislamiento social porque socialmente nunca nos desconectamos. Siempre estuvo la tecnología presente y todas las plataformas que ahora son altamente conocidas nos permitía estar en contacto con nuestros familiares. Entonces, el aislamiento realmente es físico, 1 a 2 metros de aislamiento y, por supuesto, el uso constante de mascarillas. Esos 3 factores de autoprotección y autocuidado que llevó la población, que entró en conciencia, nos ayudó muchísimo
acortar esa cadena de contagios. Esta pestaña de acá nos muestra al inicio, cuando no teníamos disponibilidad todavía de las pruebas rápidas ni las cuantitativas, se hizo el triaje médico por sintomatología y factores físicos, se hicieron visitas puerta a puerta con las brigadas médicas de 14.898, hasta cuando empezamos a hacer lo mismo, puerta a puerta, pero ya con las pruebas rápidas. Esta pantalla de acá nos muestra el inicio de esta pandemia sobre la ciudad y con la ubicación georreferenciada de cada uno de los cadáveres que habían sido levantados desde el mes de marzo hasta el mes de abril, teníamos una idea de la concentración o la carga viral sobre la ciudad. Ustedes van a ver cómo en el tiempo se va haciendo más denso y más rojo. La zona sur y suroeste de la ciudad era donde teníamos mayores complicaciones con el número de contagios y fueron las zonas priorizadas para la intervención con el plan integral. A ver qué más tenemos por acá. Y bueno, y parte del plan integral, como ustedes pueden ver en redes sociales, es la entrega de kits de alimentos de forma diaria. Al día de hoy tenemos 309.683 kits de alimentos entregados, llegando a un total de personas beneficiadas de más de 1 millón. Esto como parte del plan integral, pero más allá de la parte técnica, a mí me gustaría resaltar que esto fue un trabajo en conjunto, que sin la colaboración ciudadana no lo hubiésemos logrado. Los primeros días, por supuesto, teníamos, como todos, algo de miedo, pero yo creo que muchos nos pusimos la camiseta y el amor por la ciudad y por salir juntos adelante logró que todos esos esfuerzos y esos trabajos de diversos enfoques, de diversas técnicas, permitan hacer un trabajo integral y esa visión de trabajo por la ciudad, el compromiso de todo el personal que nunca dejó de laborar, que estuvieron allí para las labores de limpieza de la ciudad, de seguridad, el personal operativo, todos ellos comprometidos cada día. Y una de las cosas más bonitas que me deja de experiencia esta pandemia es ver la sonrisa de cada uno de ellos al inicio y al final del día. Teníamos voluntarios que llegaban a colaborarnos en el armado de kits y eran decenas, todos los días eran diferentes y todos llegaban alegres. Y su única fuente de alegría era el amor que tenían por la ciudad y el saber que su trabajo permitía ayudar a alguien más. Yo creo que esa es una de las fortalezas que nos permitió como ciudad salir adelante y lograr vencer esto en corto tiempo y que ahora es reconocido incluso a nivel internacional. Pero yo creo que la conciencia de cada ciudadano queda que nos reconocemos todavía vulnerables, que este virus sigue presente, que tenemos una nueva normalidad, pero que la autoprotección y el autocuidado depende de cada uno de nosotros. Y como decía Liz, es lo que nos va a permitir reactivarnos, pero yo le llamaría una reactivación económica inteligente, una nueva normalidad consciente, más allá de obediente, consciente, porque sabemos que de cada uno de nosotros depende. Y entonces es despertar esa conciencia ciudadana y no por la fuerza, no con ninguna actitud coercitiva, sino más bien con el autocuidado y el amor por ti mismo y por tu prójimo. Eso y nada, desde Guayaquil no creemos que esto haya pasado, que esto haya sido superado, creemos que está bastante controlado, pero que va a depender de nosotros mantenernos en el nivel amarillo en el que estamos, en esta nueva normalidad, queriendo pasar al verde, por supuesto, porque extrañamos muchas actividades, pero también con plena conciencia de que si no colaboramos, estamos en el riesgo de volver al rojo. Entonces, ese es el mensaje que les quería transmitir y nada, muchísimas gracias por la oportunidad y cuando hayan preguntas, con todo gusto. Gracias, Alexandra, muchas gracias. Vieron ustedes una parte técnica, un aporte muy humano. Ahora, por favor, encienda la cámara Guillermo Santamaría para que haga usted su intervención y su aporte.
Para los que conocen a Guillermo Santamaría, muchos de acá, los que viven en Guayaquil, fueron alumnos de Guillermo. Cuando lo pusimos ahí en la pantalla, fue profesor de metodología e investigación científica hace como 50 años en la facultad, pero todavía está en vigencia, ¿no? Es el emperador de Chuyuipe y es un hombre destacado a nivel intelectual, reconocido y respetable. Así que, por favor, Guillermo, tus 10 minutos. Gracias, Gino. Gracias también por escucharme, a los que van a tener la amabilidad de escucharme. Déjame hacer primero una entrada, luego de escuchar a los demás compañeros de este webinar, que es una nueva palabra que se ha puesto fea, por supuesto, pero como muchas otras palabras de esta nueva normalidad. Déjame hacer una entrada distinta a la que han hecho los amigos, ¿no? Y luego ir aterrizando. La primera que yo voy a hacer es testimonial. Soy asesor de la Comisión de Educación, Ciencia y Tecnología de la Asamblea Nacional, casi ya por 4 años. Soy asesor directo de la presidencia de la Asamblea, de la Comisión, y tuve que vivir lo que yo en teoría lo sabía, que este país, como muchos otros, tienen poco afecto por la investigación científica. Y ese poco afecto por la investigación científica y la poca importancia que se le dio a la investigación científica es que quedó evidenciado cuando se presentó la pandemia. Universidades que no tenían proyectos de investigación, aeropuertos que no tenían ni siquiera un control epidemiológico que normalmente lo tienen otros países. El caso de Guayaquil, una universidad intervenida y su facultad de medicina, su facultad de odontología y su facultad de enfermería, sin acreditar. Esto quiere decir que no cumplen con los elementales estándares que los modelos de calidad en Ecuador, que por supuesto son muy bajos, los estándares en Ecuador, no te digo ya el ranqueo de universidades internacionales, no los cumplen, son universidades que no estaban acreditadas. Lo único que pudieron hacer es entregar carne de cañón. Estudiantes y enfermeras que vayan a los hospitales a lidiar con los enfermos, pero conocimiento científico no había. Entonces, cuando no hay conocimiento científico, ¿qué te ocurre? O te haces partidario de las cartas y comienzas a echar las cartas para ver cómo se alinean los astros, o te metes en una iglesia. Son dos cosas. O rezas o le pides a los astros. Entonces, los estados tienen que darle importancia a esto. Y con lo que nosotros nos encontramos en la Asamblea Nacional fue que cuando convocamos a las universidades, eran poquísimas las universidades que tenían investigación en este terreno. Una era la San Francisco de Quito, otra era la Universidad de Loja y, por supuesto, las 2 universidades politécnicas que habían desarrollado cada una a su estilo, especialmente la Politécnica Nacional, incluso tenían una modelación matemática que rápidamente la comenzaron a implementar. Lo digo como experiencia, cuando fue el amigo matemático a explicar su modelo, y lo digo sin ningún tipo de ironía, me limito a los hechos. Nuestros asambleístas, la mayoría, no entendían de lo que hablaba el modelo matemático del hombre que nos estaba diciendo la gravedad del problema, porque casi nosotros convocamos a la Politécnica Nacional antes incluso de que se declarara la emergencia. ¿Qué refleja esto? Esto refleja que tenemos que hacer mucho aquí en el país y en todos los países de América Latina por el tema de investigación científica y especialmente en investigación básica. Esa investigación en la que hay que invertir, pero no hemos aprendido. No hemos aprendido. Yo ahí quisiera poner las cosas desde la realidad. No hemos aprendido. Porque lo que hay son recortes presupuestarios para la educación. Y para la investigación científica casi no hay nada. Y desde la gestión de nuestras universidades
hay poca conciencia de eso. Las universidades se dedican a hacer docencia y investigación. Y así seguiremos, vendrá otra pandemia y nos encontrará igual. Entonces, este es el primer elemento testimonial. Primero, que no hay importancia por la investigación científica en el país y que esto lo pagamos caro. El segundo es la descoordinación total. Las universidades por un lado, el sistema público de salud por otro lado, las clínicas privadas por otro lado, no había coordinación de ninguna clase. Esa descoordinación poco a poco en el camino la fueron arreglando, es cierto, pero esa descoordinación era de lo primero que se tienen que preocupar los estados, y en esto quiero decir algo. Cuando hablo de investigación científica, hablo de investigación desde el Estado, porque si se las hace desde el campo privado, es un conocimiento al cual se le va a sacar rentabilidad en el campo privado. Mientras que si es un conocimiento que se hace desde las esferas públicas, desde las universidades públicas, la cosa es distinta, está al servicio de toda la colectividad. Esto es un asunto que hay que entenderlo, Los estados tienen que invertir en salud pública y en educación. Y si no invierten, pasaremos episodios como estos, tristes y mucho más graves. Eso como primer punto, a mí me parecía muy importante decirlo y enfatizarlo, porque lo viví y lo sigo viviendo, ¿no? Las universidades siguen totalmente desorientadas en materia de gestión, ni siquiera en proyectos de vinculación con la colectividad. Hay universidades en algunas provincias que ni siquiera pudieron contar sus propios muertos en la provincia. Ni siquiera sirvieron para eso. Se encerraron en sus cuatro paredes y ni siquiera pudieron contar los muertos. Había que contarlos de los municipios, de los GAP, pero el papel realmente ha sido triste de la academia. Es bueno decirlo o es malo decirlo, pero alguien tiene que decirlo. Y veo incluso a los medios de comunicación muy contemplativos en este tema, los veo poco interesados a tratar este tema que es de trascendencia. No digo de los políticos, porque la mayoría de los políticos, o buena parte de los políticos, tienen dificultades para entender el tema de la ciencia y el tema del conocimiento, pero como sociedad hay mucha dificultad para esto. Y miren, el virus es cosmopolita. El virus no entiende de fronteras. El virus no entiende de país. El virus no es que es el virus ecuatoriano, no es que es el virus peruano, ni es, como dijo el presidente de Estados Unidos, es el virus chino y ahora es estadounidense porque tiene más de 2 millones de contagiados. El virus es un asunto que escapó de lo que nosotros conocemos como Estado-Nación, que es otra crisis que hay. Estos son problemas globales, no son problemas locales. Son problemas del planeta, son problemas cosmopolitas. Y cuando los Estados-Nación, hasta el día de hoy, por ejemplo, no tienen una solución, ni tampoco la Organización Mundial de la Salud, estamos frente a un problema donde solo la colaboración entre los estados va a ser posible. La colaboración científica, la colaboración de personal, solo así se puede hacer. Mira, yo no tengo ningún reparo en decir que ha sido ejemplar, por ejemplo, la colaboración de los cubanos yendo a Europa con médicos a Italia en momentos en que había un repunte ahí en Italia, y ha sido también generosa la actuación de los cubanos hacia otros países de América Latina. Ojalá eso se pudiera replicar. Este no es un tema de ideologías. Este no es un tema, vuelvo a insistir, ni de Estado-Nación. Los Estados-Nación han fracasado, si lo vamos a decir en buena línea. Han fracasado frente a este tipo de cosas. Estamos frente a un problema global. Y las soluciones deben ser globales. Y si no entendemos eso, vamos a tener que
que presenciar mayores desgracias. Y desde el punto de vista del conocimiento, también esto es otro punto muy importante. Hay que tener un allanamiento epistémico. Este es un asunto que seguramente estarán estudiantes míos de epistemología escuchando. ¿Por qué quiero decir allanamiento epistémico? Porque es un asunto que trasciende solamente el tema epidemiológico. También abarca otras ciencias. Abarca comunicación, como ustedes bien aquí lo han señalado. Abarca nutrición, porque también al virus no solamente hay que combatirlo desde afuera, hay que combatirlo desde dentro, alimentándonos bien. Y sobre eso hay poca comunicación y poca educación. Es decir, es un asunto también interdisciplinario en donde hay que tener un allanamiento epistemológico. No se trata de que hablemos sobre lo que no conocemos, sino de romper las barreras epistemológicas para que haya una comunicación entre las ciencias. No vamos a llegar a este tema ridículo, que lo pongo como ridículo, pero que es cierto. Teníamos de secretaria del COE a una tecnóloga en psicopedagogía. Estaba al frente de los riesgos del país. A partir de ahí estamos viendo cómo el Estado se conduce y cómo el Estado pone en manos de ciudadanos cuya preparación es casi ninguna. Es como que a mí, porque he viajado mucho, me digan un día, oiga, conduzca usted este avión. Con toda seguridad que lo voy a hacer estrellar. Es tonto el que me lo pide y más tonto soy si yo lo acepto. Pero eso es lo que pasa en la función pública en el país. Están al frente muchas personas que no entendían de este tema de la pandemia y cuando llegó la pandemia se pusieron a improvisar. Claro que debe improvisar porque era algo nuevo, pero mejor improvisa aquel que tiene formación científica en el ámbito. Yo quisiera dejarlo ahí, pero hay otro punto que a mí me parece que es muy importante. Ojalá en las preguntas y respuestas podamos hablar. A mí me parece muy importante destacar que a todos nos ha pasado que en momentos límites, y los psicólogos lo saben mejor que nadie, y colectivamente hemos vivido un momento límite, meditar sobre la muerte no es una cosa muy frecuente en el occidente. Y cuando se medita sobre la muerte, se lleva, lógicamente, rápidamente caemos en cuenta que a la vida hay que llenarla de sentido, de algo que nos realice a nosotros como personas, y eso ha ocurrido ahora. Eso ha ocurrido ahora. Yo pienso que colectivamente, no solo en el Ecuador, sino de manera mundial, han tenido todos la experiencia de vivir esto, ¿no? Y claro, el drama de la muerte, para nosotros los seres humanos, esto de despedir a nuestros seres queridos de manera lejana, de no poderlos acompañar cuando van a la sepultura, ha sido también uno de los traumas que habría que mirar qué huella ha dejado. No será ahora que lo vayamos a ver, mirar qué huella ha dejado en nosotros. Pero es importante que estas experiencias nos lleven a la reflexión sobre esto que para los filósofos griegos era vital, meditar sobre la muerte. Y otra cosa que, antes de cerrar, las diferencias que ha dejado, las diferencias trágicas que existían y que la pandemia puso en evidencia, son muchas. Una de ellas es el tema tecnológico. Desde la educación superior lo estamos viendo ahora. Estudiantes que no pueden tener acceso a internet, estudiantes que no pueden estudiar, que no tienen... Es más, vamos a ver una caída de la matrícula en la universidad pública, porque son muchos los estudiantes que no tienen acceso a una computadora y a internet. Esta tragedia existía antes, pero la pandemia la colocó, así como colocó en la mesa
el drama de los guayaquileños, de buena parte de los guayaquileños que viven el día a día. La pandemia también lo colocó. Eso no era que no existía antes. Lo único que hizo la pandemia fue mostrar el rostro que estaba ahí oculto. ¿Seremos capaces de seguir viviendo con esas desigualdades? La nueva normalidad va a ser difícil, porque lo digo para meditarlo, no lo digo para lamentarnos. La gente que vive en las ciudades hoy se siente invadida por esta nueva normalidad. La gente de clase media siente que la oficina se le trasladó a la casa, siente que no tiene ahora, que la madre ahora se convirtió en maestra, en ama de casa, lidia con el esposo, en fin. Si ustedes van a las estadísticas, seguramente habrán también divorcios y separaciones, y seguramente también muchos matrimonios se habrán consolidado. Ahí hay otra huella que ha dejado la nueva normalidad. Y como el virus no se va a ir, esa nueva normalidad la vamos a tener que mantener. Ahí cierro, Gino, y dispuesto a las preguntas y al diálogo con los amigos para enriquecer este encuentro. Listo, Guillermo. Enriqueciendo desde la visión científica, está abierto en este momento el conversatorio para todos los que expusieron, los ponentes. Como hubieron puntos, sugerencias y contrapuntos, y más que todo Alexis, que está viviendo la realidad, hay que hacer varias situaciones para ir enriqueciendo. El tema de la obediencia ha causado acá una situación. Para aclarar, el concepto obediencia es un concepto social. La obediencia no se puede articular a nivel neuropsicológico, porque el cerebro está diseñado para poder discernir. Entonces, si tú tomas una información y la cumples tal cual te dicen, no cumples el principio humano y no pasa por tu córtex. Es un concepto, obediencia es un concepto eminentemente social. El tema conciencia, ¿sí?, que es como incorporándose, es tomar la decisión de manera voluntaria, responsable y articulada. Lo que se pretende ahora, que ha sido fuente de dilema y que por eso hicimos el conversatorio, es que la mayoría de las personas creen que los demás andan en piloto automático y no toman conciencia, porque es el término que utilizan, de que pueden enfermarse o pueden morirse. Ese dilema comunicacional lingüístico que se ha utilizado y que desgasta en la posición de cómo educamos, que ustedes lo han puesto bien acá, que tal vez es la deuda que había cuando llega la pandemia, que se puede evidenciar en la parte de tener una cultura de prevención, de autocuidado, de amor propio, para poder salvaguardar nuestra realidad. Lo ha puesto Alexandra Rivadeneira muy claro sobre lo que es vulnerabilidad, que todos los seres humanos ya a esta altura se asume, conocemos, porque hay una Secretaría de Gestión de Riesgo, tienen que estar todos los ecuatorianos, tenemos que conocer al dedo lo que es vulnerabilidad, amenaza y riesgo. Eso ya todos, porque desde que se creó la Secretaría de Gestión de Riesgo, hasta ahora tiene que haberse desarrollado un proceso en donde todos los seres humanos del Ecuador se reconozcan, cosa que puede ser irónica porque no es así. Entonces, no te pueden llevar a un escenario que ya llegó, en donde viene una catástrofe a nivel mundial y global, y nosotros no podemos asumir eso porque creemos que unos somos supermanes o no nos va a pasar. La parte económica, que es fundamental, en donde se maneja un grupo de más de 160.000 burócratas que hay en Quito frente a los que hay en Guayaquil. Entonces, tú no puedes tomar decisiones a nivel político igual que en Quito que en Guayaquil. Tienes que sectorizar, que es lo que ahora se pretende hacer acá en Guayaquil, porque inclusive dentro de la misma ciudad, tanto Quito, Guayaquil, Santo Domingo, hay sectores, porque Alexis hablaba de un sector que es urbano marginal y que tiene unas características diferentes al Santo Domingo céntrico comercial. Entonces, y no es lo mismo el sitio donde están los Sáchilas, la comunidad Sáchila, que el centro de Santo Domingo. Entonces, toda decisión que se tome para poder prevenir y precautelar que no se desborde nuevamente la demanda hospitalaria, porque la otra situación que ustedes abordaron muy bien, que lo abordó Alexis, es que la demanda hospitalaria, ¿qué es lo que tenemos que hacer todos los ecuatorianos y para qué se nos convocó a quedarnos en casa? No solo era para prevenir el contagio,
sino para que si nos enfermamos, no nos quedemos fuera de ser atendidos, porque si nos enfermamos todos al mismo tiempo, no vamos a tener espacio donde ser atendidos. Como el contagio se asumiría que técnicamente, y eso fue lo que se propuso, que era la parte de la inmunización comunitaria, que utilizaron un vocablo muy genérico que se llamó como de inmunidad de rebaño. La inmunidad comunitaria tiene que ser progresiva y se recomienda que puedas ir sectorizando porque es adecuado. O sea, si no tienes vacuna, y la parte científica que rescata Guillermo, si no tenías vacuna, los científicos del Ecuador y todas las universidades se sentaban en los primeros 7 días, cuando se detecta el paciente cero, se dice, no tenemos vacuna para esto, no va a haber vacuna en un año, ¿cuáles son las estrategias que la ciencia nos recomienda? Entonces todos los científicos y hacían las recomendaciones al COE, el COE acogía y efectivamente, cosa que hasta el día de hoy se intenta hacer, pero seguimos en una competencia de egos. En este conversatorio los egos se depusieron. Hay propuestas que cada uno va dando. Miren que hay un eje transversal entre todos, que es comunicación, autocuidado, ¿sí? En el tema preventivo, que todavía estamos, todo el Ecuador, estamos frente a eso, se suma el problema socioeconómico, que es necesario considerarlo, porque tú no le puedes decir a una persona que vive del día a día, quédate en casa y no le des la solución o no le des alternativa. Y como bien decía Alexandra, acá no solo se trata de la parte punitiva o represiva, decirte, si tú sales y no te pones mascarilla, te pongo una multa de $50, entonces no tengo para comer, voy a salir, no tengo para la mascarilla, o no aprendí, porque entre pensar, alguno de nosotros se nos ha quedado la llave alguna vez en casa. Entonces, si la gente se le queda su llave y tiene como hábito abrir la puerta, imagínate la mascarilla. Entonces, hay que promover el tema educativo, que sería una de las propuestas clave, promover la parte del sistema educativo. Vamos a pasar a la ronda de preguntas de todos ustedes y tienen igual, el que quiera de los ponentes, pueden tomar 3 minutos para hacer alguna conclusión, asumiendo que han escuchado las conversaciones y los diálogos de los demás. Vamos a ver las preguntas más relevantes que dice. ¿Cuál es la nueva normalidad o normalidades de las que se habla? ¿Acaso antes había un tipo de normalidad? ¿Obediencia de quién a qué? Y qué buena pregunta para todos, porque esta es una crítica que se hace. ¿Cuál es la normalidad? ¿Qué es lo que estamos pidiendo? ¿Regresar a un estándar? ¿O lo que estamos reclamando es la antigua normalidad y la resistencia al cambio hace que no entendamos que esta nueva era, porque hay una era antigua, el cerebro, hay una era antigua y hay esta era. ¿Qué es lo que ocurrió? Y este término que se está acuñando y que lo acuña el gobierno, que hablan de nueva normalidad, ¿qué significa en el imaginario de la ciudadanía? Porque normalidad es algo que habitualmente lo conocemos y se repite, ¿sí? Nueva normalidad, ¿qué significa? O sea, tenemos que construirla. ¿Cómo construimos esa normalidad que llamamos nueva? ¿O es acaso que extrañamos la antigua realidad o la antigua normalidad? Me parece válida y me gustaría que cada uno de ustedes se tome un minutito para darle respuesta y de pronto empezamos atrás para adelante. Guillermo, por favor. Sí, yo creo que la nueva normalidad podría vérsela de 2 formas. Una nueva normalidad como desafío y una nueva normalidad que te la impone la realidad. Esa nueva normalidad que la realidad te la va a imponer es el cuidado de uno mismo, es la autodisciplina. Eso no hay vuelta que darle. Esa es una nueva normalidad. Es decir, ya no puedo ir a los eventos masivos si no me cuido. Ya no puedo estar pensando en que voy a un lugar y tengo el virus ahí y no me cuido. Bueno, o no cuido a los demás. Ese ya es un elemento de la nueva normalidad. Antes tú ibas al partido de fútbol, o antes ibas al restaurante, o antes ibas a cualquier evento masivo y no te importaba, te metías a un supermercado, te metías al mercado, ibas a cualquier lugar y no había problema. Ese ya es un elemento de la nueva normalidad que te obliga a pensar en ti y en los demás. ¿Seremos capaces de asumir eso? Ahí hay un problema de conciencia, como se lo acaba de decir aquí, y de educación también, y de educación. Una nueva normalidad, el comenzar a entender de cosas elementales, básicas, que antes no prestábamos atención, que es el cuidado, esas normas básicas de cuidado.
que las habíamos olvidado. Y como desafío, hay desafíos colectivos sin duda. Por ejemplo, ¿qué descubrimos? Que nosotros tenemos una gran cantidad de edificios, pero que públicos, pero que no hay institucionalidad, que no hay política pública, que tenemos muchos empleados públicos, que tenemos bastante empleados públicos, pero algunos son útiles y seguramente hacen bien su trabajo, pero buena parte son inútiles y obstaculizan. Gracias. Esa nueva normalidad de sabernos que estuvimos y que seguimos estando frente a una pandemia y vamos a seguir viviendo con esa política de salud pública, seremos capaces de cambiarla, no seremos capaces de cambiarla. Los municipios van a tener más atención, como lo está teniendo ahora el municipio de Guayaquil, sobre el tema de salud. Van a cambiar, esa institucionalidad va a cambiar. Y yo me refería a eso un poco cuando les decía que el hogar se ha sentido invadido por la oficina, el hogar se ha sentido invadido por la escuela, porque hoy hay un espacio público nuevo, que es esto que tenemos ahora, que es lo digital. Y esto llegó para quedarse, porque mientras no haya vacuna, estos espacios van a ser los que te van a dar más seguridad. Esa es una nueva normalidad. Correcto. Ahí me quedo para que los demás puedan también opinar. Correcto. Alexandra, por favor. Y también hay que incorporarle en el discurso y en la ronda de regreso, ¿no? ¿Quiénes son los que deberían tener conciencia en tiempos de pandemia, en todos tiempos? ¿Solo los ciudadanos? Asumiendo que también los tomadores de decisiones, obediencia de quién y a quién. Por favor, Alexandra. Esa nueva normalidad de la que se habla y de la que muchas veces tratamos de proponer a través de los medios de comunicación, nos habla de que primero reconocernos como parte de un gran ecosistema, y el ecosistema es global. Cada una de las acciones que hacemos para y por la naturaleza de alguna manera nos va a regresar. Eso quiere decir que al tener estos niveles de degradación natural en el planeta y de un virus que llegó, que es nuevo, pero que va a ser permanente o probablemente reincidente, como el virus de la gripe, por ejemplo, este virus va a ser parte de este ecosistema en el que vivimos y del cual somos parte. Entonces, al tener un nuevo ingrediente en nuestro entorno de actividades, nos obliga al autocuidado y a la autoprotección. Con estas medidas sanitarias de lavado de manos, del distanciamiento físico y del uso de una mascarilla mientras estas condiciones llegan a controlarse o hasta que se encuentre una vacuna. Nuestras actividades que poco a poco, de acuerdo a la semaforización en Ecuador, nos permitan las autoridades retomar, porque no todas están permitidas y va de acuerdo al color del semáforo, estas actividades van a tener una restricción en el aforo del número de personas que entran en ciertos espacios abiertos o cerrados. Ya no tenemos la misma libertad, por ejemplo, de ir al cine o de una sala llena o de un concierto. Esa es parte de esa nueva normalidad, retomar inteligentemente las actividades sociales y económicas, considerando estos factores de autocuidado y estos porcentajes de aforo que nos permiten o nos garantizan de alguna manera evitar continuar con estos contagios. Y también esto no es solo de los ciudadanos, esto es de todos, de autoridades, de los ciudadanos, de niños, adultos mayores, y eso obliga también a las autoridades a priorizar cuáles son esas actividades que se deben realizar en función de un servicio a la ciudadanía, porque un servidor público es eso, brinda un servicio a la ciudadanía, a la comunidad, para eso estamos, y esta pandemia nos obliga a priorizar cuál es esa atención para el bien común. Listo, gracias. Aquí hay una pregunta directa para Liz. Como comunicadora social, a ver, se me fue la pregunta, déjame subir un poquito.
Es una pregunta específicamente muy larguita. A ver, para Liz, ¿cómo analiza usted desde su espacio como comunicadora el nivel de conciencia y compromiso de las autoridades nacionales para hacer frente a la situación actual? Bueno, desde el punto de vista de mi profesión como comunicadora, creo que realmente las autoridades también se fueron acoplando o se han ido acoplando. No quiero generalizar, pues voy a tener que hacerlo de esta manera, prefiero no individualizar más bien. Creo que se fueron acoplando partiendo siempre de la premisa de que se hace lo que se puede, porque ya veníamos con una economía muy golpeada y esto de aquí pues vino a sorprendernos dentro de esa situación que se vivía como país. Yo creo que hay una conciencia por parte de las autoridades. A algunos les cuesta y piensan más bien lo contrario por esa flexibilidad en las restricciones. Hay quienes piensan, y lo digo porque es lo que nos escriben incluso a diario, ¿no? Hay quienes dicen, bueno, se pone por encima lo económico a la salud, pero sin salud no hay economía tampoco. Entonces cuesta entender quizás el tiempo en el que se van tomando decisiones para ir liberándonos de ciertas restricciones. Pero por eso, desde el gobierno nacional, desde el gobierno local, desde ambos lados, pues lo que se dice es que también depende de cada uno, ¿no? De ese autocuidado que tengamos, porque definitivamente lo decía incluso la ministra de Gobierno la semana pasada. Una economía ya no aguanta más de 100 días en ese estado de confinamiento, menos aún una economía como la ecuatoriana, y por eso es que regresar a un semáforo en rojo no es una de las opciones que se analizan. Inclusive lo hemos podido ver para las ciudades que tienen hoy mayor número de contagios. Hay autoridades locales que han pedido una revisión de las medidas y no se da paso a un semáforo rojo, y eso es porque la economía no soportaría eso. Entonces, partiendo de esa realidad que vemos que para las autoridades es vital el desarrollo económico, creo que hay que hacer conciencia de que nos toca a cada uno mantener estas medidas de bioseguridad y adaptarnos a esta nueva normalidad. La nueva normalidad va más allá de usar permanentemente un accesorio que antes no utilizábamos, que es la mascarilla, que ahora forma parte de nuestro día a día, o de estar acostumbrándonos a lavarnos las manos habitualmente, algo tan sencillo como eso que antes no lo practicábamos. Muchos antes ni siquiera lo hacíamos previo a ingerir nuestros alimentos. Ahora forma parte de nuestra rutina, y de los que somos padres, por ejemplo, inculcárselos a nuestros hijos para que tengan ya ese hábito dentro de sus rutinas. Entonces creo que la normalidad va más allá, como digo, de esto que ya se forma parte del día a día nuestro, en darnos cuenta también, hacer un alto y plantearnos hacia dónde vamos, quiénes éramos y quiénes queremos ser. O sea, yo creo que esto nos lleva también a eso, a saber que debemos ser responsables, que no necesitamos tener a alguien parado al lado nuestro 24 horas al día para constatar que somos capaces de poner de nuestra parte, de autocuidarnos y de contribuir de esa manera también con la solución que requiere un país para levantarse de una situación que nos afecta a todos y de la que todos vamos a ser parte o de la solución o del problema. Porque si nos cuidamos y aplicamos las medidas conscientemente, siendo obedientes con lo que nos están diciendo, acorde a cuándo podemos circular, cuántas personas podemos estar en un lugar, qué podemos hacer y qué no podemos hacer, vamos a ser parte de la solución al problema. Vamos a evitar que el virus se siga propagando. Pero si no hacemos eso y seguimos aplicando quizás el comportamiento que teníamos antes de ese 29 de febrero que nos cambió la vida, lo cierto es que vamos a caer en lo contrario, en provocar que el problema sea mayor. Entonces, sí creo, cuando hacían también esa pregunta de la nueva normalidad, creo que hacia eso vamos. Es una nueva normalidad en la que debemos, como personas, individualmente preguntarnos qué estábamos haciendo antes o qué no estábamos haciendo antes que debemos hacer ahora para contribuir a una sociedad y un mundo mejor, y que a eso nos ha obligado esta pandemia. Quizás fue el hacer el alto también para replantearnos eso, ¿no? Como seres humanos, ¿cuánto estoy aportando yo para tener una sociedad mejor? Y como digo, hay que practicar cada uno con el ejemplo, los que tengamos mayor conciencia, llevar a que los otros también lo hagan, y eso para mí, repito, va de la mano con la obediencia que debemos tener ante las guías que se nos están impartiendo, ya sea localmente o nacionalmente. Lo que tú dices va de la mano con lo que comenta Alexandra Rodríguez López. Dice, considero que hablar de una nueva normalidad sigue quedando como un término que no abarca realmente esta etapa post-pandemia. Muchas familias han reflexionado sobre sus prácticas anteriores y se han dado cuenta que las tienen que cambiar.
no solamente implementar las medidas de bioseguridad, y yo ampliaría, porque la pregunta que te hicieron a ti probablemente iba más para el lado de Guillermo o de otra persona que no tuviera que ver con los medios de comunicación, porque cuando tú recalcas la obediencia, probablemente, y lo interesante de haber puesto ese término era ver cuántos rechazaban el concepto y más bien era acatar disposiciones o reglas de personas que te den el ejemplo o que sean confiables en la toma de decisiones, porque todos los expositores han dicho algo que se lo dice a nivel coloquial. Nos cogieron con los pantalones abajo, o sea, estábamos totalmente sin saber qué hacer. Y el ir aprendiendo, la gente que daba las disposiciones y tomaba las decisiones, regularmente el primer mes fue errático y no funcionó, no fue clara la comunicación y eso permitió una serie de confusiones y la descalificación hacia quien te da las disposiciones. Tanto es así que decidimos coger este término porque pedir obediencia a la ciudadanía no es lo adecuado en este momento, sino más bien es generar espacios en donde seamos responsables todos, que es a lo que se quiere promover, la responsabilidad colectiva frente a su autocuidado, a su salud, porque el Estado, reconocido por el ministro, en Guayaquil el sistema primario de salud fue deficiente, malo y errático. Y eso fue lo que ocasionó el problema acá. Luego tenían que adaptarse reconociendo que tenían que ir aprendiendo. Fuimos el conejillo de India de todo este proceso. En esa cuestión, reconocer como padre responsable que no sabíamos qué hacer, primero podía darle inseguridad a algunos, pero nos permitía a otros saber que alguien tiene que tomar las decisiones. Y un poco en esta nueva realidad, lo que se invita, y creo que hay responsables de que toman las decisiones, o los gobiernos locales, los COE cantonales, los COE provinciales, ya están siendo más sutiles en el hecho de las propuestas para que el mismo pueblo acompañe a este proceso de ir avanzando a no contaminarnos. Me gustaría conocer la visión de Alexis, por favor, frente a esto, porque hay preguntas acá. Estamos contra el reloj, pero es interesante ya la participación. Tenemos algunas preguntas. Alexis, ¿estás todavía por ahí? Sí, cómo no. Por favor. Estoy con ustedes, muy interesante todas las presentaciones. Muy bien todas las opiniones, me encantó mucho el doctor Guillermo. Yo quería decir algunas cosas en relación a nuestra provincia, porque en nuestro país, en Ecuador, todo el mundo es diferente, todas las provincias son diferentes y todo el mundo tiene su particularidad. Y quería dejar claro una cosa de algo grande que se llama trabajo de todo y trabajo en equipo. Primero, para mí, está primero la salud y después la economía. Y a la hora de tomar una decisión es bien difícil. Yo siempre apelo a buscar un equilibrio, pero hay momentos que el costo-beneficio te dice que para mí lo primero es la salud. Y creo que las medidas de nosotros en nuestra provincia, sí todavía nos falta un poco. No tenemos la misma preparación, los mismos centros científicos, los mismos hospitales, la misma capacidad de Guayaquil, a pesar de que todo lo que han explicado aquí, de que a todos nos cogió fuera de base. Primero, yo he participado en epidemias de dengue en Honduras, en El Salvador, en Brasil. Estuve en una epidemia grande en Cuba, una epidemia grande que hubo en el 2006. La de 2009 también en Cuba, del H1N1. Estuvimos asesorando la del 2014 aquí de Ecuador con el equipo del IPK, del Instituto allá de Cuba de Enfermedades y Efectos Contagiosas, la del ébola. Y entonces, como esta, de verdad que nunca había visto nada así, un virus de tan difícil control, de gran transmisibilidad, por suerte, menos letal que los otros coronavirus, y hemos ido aprendiendo y tenemos que ir aprendiendo a la marcha y hemos ido aprendiendo a la marcha. Primero yo pienso que hablando ya, abarcando, ya desmenuzando del trabajo en equipo y el trabajo de todos, yo pienso que nosotros teníamos que haber iniciado y no se empezó, como dijo el doctor Guillermo, mucha gente que no habían estado en una epidemia o se había manejado esto epidemiológicamente. De hecho, de entrada,
Yo llevo 7 años aquí, desde 2014 trabajando para el Ministerio de Salud Pública, y siempre el departamento de epidemiología se ha visto como uno más, no se ha visto como un departamento con fuerza, con una remuneración para los epidemiólogos. Se habla poco de epidemiología. Ahora es que se está hablando. Yo veo más y siento más que estamos hablando de epidemiólogos. Pero usted revisa y en cualquier lugar le decían, bueno, usted va a llevar epidemiología. Se graduó de enfermería, coge epidemiología. Se graduó de esto, coge epidemiología. Y es una, dentro de toda la ciencia y todas las especialidades, tiene que salir fortalecida de todo lo que nos está pasando. Necesitamos epidemiólogos y epidemiólogos que sean bien vistos en todos los parámetros. Yo decía en trabajo, un grupo asesor que deberían tener, y yo lo he dicho así en mi provincia, los COE cantonales y los decisores. Un equipo, ¿y quién lo tiene si nos miramos por dentro? Yo decía, hay que tener un equipo con epidemiólogos, con infectólogos, con matemáticos, con inmunólogos, con investigadores. Y ese equipo es el que tiene que estar trabajando todos los días en un espacio, porque a veces todos estamos haciendo 10 cosas, hacemos 2 horas aquí, 2 horas allá, 2 horas allá, y no puede ser así. Tiene que haber un grupo de profesionales trabajando todos los días en un espacio, en un lugar, y que le estén dando esa información y estén revisando información científica y estén aplicando modelos matemáticos y estén revisando todo lo que está pasando para decirle a nuestra autoridad, esto es lo que hay día a día. Y no pasa así, todo el mundo por su lado. Entonces, eso no está bien a la hora de tú enfrentar una epidemia. Después nosotros, nos ha costado trabajo para hacer un estudio de seroprevalencia. Nosotros estamos aplicando pruebas rápidas a todas las provincias. ¿Cuántas no hemos aplicado? Hemos hecho un estudio de seroprevalencia. Se ha aplicado por lo menos un estudio descriptivo, algo que nos diga qué está pasando en nuestra provincia para enfrentar una segunda ola o el recrudecimiento de este virus en un momento determinado. Nos cuesta trabajo, no nos quieren aplicar las encuestas, no nos dan la entrada. Hay muchos egos, todo el mundo quiere destacar y no trabajamos en equipo. Entonces, miren cuántas cosas podíamos haber avanzado. Tenemos una cantidad de pacientes y una cantidad de información increíble y no se ha trabajado. Hay que apoyarse en la investigación científica, hay que apoyarse en todo el que nos puede ayudar, pero también tenemos que tener nuestros propios trabajos y podíamos haberle dicho al mundo, mire, esto también nosotros estamos mirando, guíense por ahí. Eso nos falta en este trabajo de todo. A la hora de la comunicación, yo pienso que hay que decir la verdad, yo siempre lo he dicho, la verdad es la que te va a llevar a todo. Tenemos que decirle a nuestra población cuántos casos hay, quién es el fallecido. Todo eso hay que decirlo. Hemos tenido dificultades, a veces quieren ocultar la verdad. Tenemos que decir lo que tenemos, la falencia, tenemos que trabajarla entre todos. Es importante que la comunicación, de parte de los medios de comunicación, yo me pregunto, ¿por qué los medios de comunicación, si estamos haciendo trabajos informativos de comunicación, le estamos informando a nuestra población, ¿por qué no cogen una hora específica y todo el mundo se pone en cadena para que toda nuestra población lo vea? No, cada medio de comunicación por su lado. Todo el mundo quiere dar la primera noticia. Entonces, todo el mundo por aquí, todo el mundo por allá y todo el mundo a un horario diferente. ¿Por qué no dicen de 7 a 8 vamos a hablar de coronavirus en la provincia? Y se ponen todas las cadenas de radio y se ponen todas las cadenas de televisión privadas, todas las que haya, públicas, todas. ¿Por qué no hacemos eso? Es una comunicación que no llega a toda nuestra población. Se manejan a veces más las redes sociales, el que tiene. Entonces, la información en las redes sociales, la mayoría no es verdad, lo sabemos. La gente da su apreciación. Han salido, como digo yo, todo el mundo a opinar y a decir cosas con el mismo tema de los medicamentos, cómo nos han distorsionado con los pacientes usando 150 remedios que ninguno nos ayuda. La gente inyectándose ivermectina. Médicos aquí yo he visto inyectándose ivermectina intramuscular. Entonces, yo digo, si vamos a trabajar en equipo de todo, ¿por qué la comunicación no se hace única de 7 a 8 de la mañana, una hora, y todo en una provincia, todos los medios a la vez, y todo el mundo se da la información, se explica, hablamos de la enfermedad, y ahí la gente va tomando más conciencia? Entonces, esa es una opinión que yo veo a la hora de las estrategias. Yo sí pienso que la percepción de riesgo hay que aumentarla y que nosotros tenemos que decir en lo que va, pero también lo que estamos viendo. Un ejemplo, el profesor hablaba de la parte tecnológica, pero yo pregunto, ¿cuántas provincias tienen equipos y profesionales para biología molecular? No podíamos tener eso cada provincia. Nos demoramos 7, 10 días en que lleguen los resultados de las muestras. Los análisis no los puedes hacer diario o como mínimo 24 horas, porque una prueba PCR se demora 4 o 6 horas.
Si tuviéramos en nuestra provincia el equipo, al otro día tuviéramos la información ahí, constante y sonante. No la tenemos. Entonces, ¿quién tiene Quito, Guayaquil, Cuenca, no sé quién más? Nosotros en Santo Domingo tenemos que mandar las pruebas a Quito y Guayaquil. Y miren la dificultad, los análisis no se hacen bien, con mucha diferencia. Entonces, no podemos actuar bien. Hay que reforzar para las epidemias toda la parte tecnológica en laboratorios de microbiología. Esta enfermedad lo está matando mucho. En la mortalidad estamos viendo que lo está matando mucho las enfermedades nosocomiales, o sea, las enfermedades bacterianas. En todas las terapias intensivas, usted revisa, hace un mapeo microbiológico y va y analiza, está la Cenitobacter, la Klebsiella, la Pseudomonas. ¿Dónde están los laboratorios de microbiología? Para nosotros poder tener de verdad, tomar medidas para evitar las infecciones intrahospitalarias, que es un tema muy preocupante, las IAS aquí en nuestro país. Entonces, eso no está bien. Las pruebas, ¿qué cantidad de pruebas se han hecho? En Santo Domingo se han hecho se ha hecho PCR el 0,4% de la población. 2.000 y tantas pruebas. Países menos que nosotros han hecho ya 160.000 pruebas. ¿Cuántas hemos hecho nosotros? Tenemos que testear. Esta es una enfermedad que hay que buscar al caso activo. Nosotros tenemos en Santo Domingo al 25% de la población en estos momentos de los contagiados. El 25% está activo contagiando. La pregunta es, ¿los tenemos en la casa? ¿Están aislados o los tenemos en la calle caminando? Sabiendo que hay un grupo enorme de asintomáticos. Entonces, esta enfermedad hay que buscar casos. No le podemos tener miedo en epidemiología, en epidemias no se puede tener miedo a encontrar casos. Tenemos que encontrarlos a todos para poder saber de verdad qué vamos a hacer. Entonces, a veces no queremos hacer pruebas. Llegamos a una casa, hay un paciente, le hacemos solo a uno, al de al lado no le queremos hacer. Todo eso ha pasado. Entonces, hay trabajo de todo. Hay trabajo en equipo, me pregunto. Entonces, nosotros tenemos que buscar, mire, el muestreo de contacto es fundamental. Le hacemos PCR a la mayoría de los casos sintomáticos y le hacemos a los contactos de esos casos confirmados, ¿a cuánto le hemos hecho? Más nunca vamos a encontrar la totalidad de sintomáticos. Tomografía. ¿Cuántos pacientes las clínicas privadas están diagnosticando con tomografía? Hacen una tomografía sugestiva de COVID, ya COVID. Y eso no se cuenta. Eso no va a la estadística oficial. Esa no es la estadística oficial. Alemania sacó hace poco un trabajo que hicieron de prevalencia y encontraron que por cada caso que tú encuentras, de 7 a 10 casos no están registrados en la parte oficial. No los encuentran. Entonces yo puedo decir, si tengo 2.000 en Santo Domingo, que tengo 14.000 o tengo 20.000 en realidad. ¿Cuántos contactos han generado? Entonces yo estoy atrás de la epidemia y yo tengo que estar al lado o delante de la epidemia, porque es verdad que hasta que no saque la vacuna. Pero ustedes han hecho esta pregunta. Los temas anticuerpos. ¿Quién puede garantizar que tú te enfermaste y te va a durar un año? Si los últimos estudios están diciendo que duran hasta 3 meses, otros de 3 a 6 meses. Ajá. Los anticuerpos neutralizantes son pocos, los de baja calidad, de buena calidad. El tema anticuerpos todavía no está bien definido. ¿Alguien sabe si una reinfección va a ser peor que esta infección? Si existe la reinfección, y si va a ser peor, como en el tema dengue, que es un gran problema, por eso no se encontró una vacuna efectiva, porque tiene 4 virus. Y sí se sabe que cuando te da un virus y te da el otro serotipo, es peor. ¿Alguien sabe si cuando te vuelva a reinfectar, si te reinfecta, va a ser peor la complicación? Tenemos que elevar la percepción y tenemos que estar prevenidos. No estamos ni cerca de terminar la epidemia. La vacuna hay que esperar cuando salga. Hay mucha gente que dice que no se la van a poner. O sea, hay de todo. Entonces, claro que hay que elevar conciencia, pero la conciencia es diciéndole a la gente la verdad. Y por último, quería decir el tema profesionales de la salud y todos los que están en primera línea, no solo los profesionales de la salud, y todo lo que tiene que ver, porque hay que ver la enfermedad y todas sus determinantes de la salud, las económicas, las biológicas, las psicológicas, son muchas determinantes de salud. No podemos enfocarnos en una, como dice el profesor, tiene que ser cosmopolita. Pero ¿qué va a pasar con nuestros profesionales? Están cansados, son pocos. Son pocos. A veces hablamos de abrir 50 camas de unidad intensiva. Nos falta el ventilador o nos falta el profesional. Entonces, ¿cómo está el nivel de estrés? ¿Cómo está ese grupo trabajando? Entonces, hay muchas razones que nosotros, a mí me cabe decir de que el trabajo en equipo lo decimos de palabra. Lo decimos de palabra. Y es hora que nosotros tenemos que unirnos, trabajar de verdad en equipo y sin ideología.
sin el blanco, sin el negro, sin etnia, sin raza. Ahora no, estamos en un problema global, como bien se dijo aquí. Entonces nosotros, este es el momento de demostrarlo. No uno pensar en uno, en su ego, en su economía, quién gana, quién no gana. Todo el mundo tiene que dar su grano de arena. Entonces, eso yo lo quería decir porque gracias a lo que dijo la periodista, me da muchas ideas, me apoya. Es verdad que con la percepción, pero con la tranquilidad, con la verdad, diciendo los casos. Y nosotros podemos manejar la situación, lo que hay escenario. O sea, yo en el COE hablo un poquito más fuerte. Aquí, estamos aquí, podemos decir un poquito de cosas más. Hay que saber en el escenario que tú estás. La población está muy necesitada de información, es lo que vemos aquí en Santo Domingo. Pero desde el principio no nos enfocamos bien con el trabajo en equipo y el trabajo de todos. Eso es lo que yo quería decir. Muchas gracias por este espacio. Estoy encantado de esta reunión. Y Gracias. no me he movido de aquí, Gino. Qué bueno. Y mira que, Alexis, lo que tú enfocas, pero dejaste fuera en la parte a los psicólogos, porque aunque no lo creas, el gobierno americano ¿Verdad que sí? ¿Verdad que sí? Activó a un equipo de psicólogos para poder ver que el tema del alto nivel de estrés agudo también ayuda, porque la parte biológica que se centra, y tú bien lo has dicho, a nivel de toda América Latina y el mundo, que esto nos cayó, el tema del estrés no solo afectó a las personas que se estaban infectando, sino a los equipos de salud. Y la actuación errática que se ha dado, probablemente lo que tú describiste, toda esa agenda que has descrito y en los COE que nos ha tocado estar, la actitud y el comportamiento de los tomadores de decisiones también se ve afectada porque al mismo tiempo ellos también están expuestos. Entonces, es una situación sui generis que invita a que todo el equipo multidisciplinario se integre y que ya no exista ese divorcio entre lo biológico, lo psicológico, lo social, sino que integralmente, porque vivir con una nueva realidad que se está construyendo a partir de un virus, que como tú bien lo dijiste, y gracias, porque como está documentado y grabado, la letalidad no es tal como te la vendieron, pero sin embargo, en la comunicación, para intentar que la gente, entre comillas, tome conciencia, utilizaron el miedo como proceso restrictivo. Luego, lo que nos va a tocar trabajar a nosotros, que de hecho ya estamos viendo el alto nivel de estrés por la parte económica versus emocional, genera situaciones de suicidio extendidos y compasivos, que es una situación compleja, que vamos a afrontarla, porque así como que hay que seguir la línea del virus y todo el proceso epidemiológico, los colaterales, que es lo que convoca a la mayoría de la gente acá, la parte psicológica y social, en donde por que no te quedes sin economía, probablemente presionas a suavizar las estrategias de semaforización y ablandar las medidas con una sociedad que no va a soportar presión porque ha perdido respeto. Entonces estamos en una situación en que este conversatorio lo que pretende es a ver qué soluciones y aportes dan la parte biológica, la parte psicológica, la parte social, para que podamos entre todos seguir caminando en un reajuste de medidas y formas para sugerirle a los tomadores de decisiones que su ego no va a permitir que esto mejore. Que si no saben tomar decisiones, hágase un costado y lo inviten a Alexis y le diga, a ver, ministro, necesitamos un epidemiólogo que dé la cara y no esta persona. Universidades, ¿cuáles tenemos? Es hora, y esto es por demanda social. El conversatorio se realiza para que desde el proceso social podamos incorporar actores como, mira que en la conversación que hemos tenido contigo, aquí tenemos a Alexandra, que probablemente toda la información que tú acabas de compartir la tiene bien registrada, porque justo hoy día hablábamos de cuáles son las medidas que se va a aportar en el COE cantonal de acá de Guayaquil. Y en esta retroalimentación, lo bueno que se haga, se toma lo mejor, pero no se puede copiar, sino que hay que adaptarlo a la realidad. Pero lo que tú has dicho, que si no hay los test adecuados, estamos nosotros a ojo de buen cubero, así nada más, porque con las pruebas rápidas no tenemos un ejercicio real de saber cómo está funcionando y cómo se está moviendo completamente. Y eso que carecen, ¿sí? Que puede ser medido en poblaciones más pequeñas, como que Santo Domingo es la cuarta ciudad del país, o sea, tiene una población grande.
pensar en regresar y que la ministra de la política dijo que no va, o sea, ellos no están considerando esto porque la presión sociopolítica es mayor, ahí es donde tenemos que entrar a dar soluciones en donde todos, entre todos, co-construyamos una realidad que esté teñida de este tipo de actitudes como las que nos has prestado tú, como la que Liz ha aportado, como que las respuestas que han dado aquí, porque aquí hay preguntas y soluciones. Y como ya no tenemos tiempo, ¿sí? Yo les voy a agradecer. Esto queda grabado en Facebook Live, está grabado completamente, ¿sí? Vamos a establecer un documento en donde vamos a recoger las sugerencias y los aportes. Se los vamos a enviar a ustedes para que lo revisen, le hagan alguna observación y esas sugerencias y aportes se las vamos a enviar a los gobiernos locales, tanto de la provincia de Sáchila, o sea, todos los que están, y al COE Nacional, de parte de la Asociación Ecuatoriana de Psicólogos, con el aporte de ustedes, ¿no? Hacemos la revisión para que de alguna manera la contribución que ustedes han hecho hoy día, que es histórica, tenga validez. Por lo menos cumplimos nosotros desde la sociedad civil en agrupar a un grupo de talento como ustedes y a la gente que está acá, porque lo que están escribiendo, ¿sí? Adriana Ávila, que es una psicóloga venezolana que está ayudando, está recogiendo todas las propuestas, ¿sí? No solo las preguntas, sino las propuestas, simple en educación. Mira que en el proceso de educación, el Ministerio de Educación tenía que aliarse. Al no saber qué hacer, toma medidas que a lo mejor sirven para un lado, pero retrasan en otro lado. Si lo que necesitamos es reeducar, entonces había que cambiar la dinámica. Y acá tenemos psicólogos que trabajan en DES. El tema de la contención emocional ya se está haciendo a nivel del Ministerio de Educación. Bien, entonces podemos mejorar procesos en este cambio de estructura social, pero es gracias a ustedes. Yo quisiera, antes de concluir, que escuchemos una canción que fue la más puntuada de cómo la gente había logrado sobrellevar la pandemia y por qué la música, porque es como pasar entre todos juntos una actividad que fue altamente estresante para todos, ¿sí? Y esta canción representa lo que a lo mejor todos queremos. Cuando pierda todas las partidas, cuando duerma con la soledad, cuando se me cierren las salidas y la noche no me deje en paz, cuando sienta miedo del silencio, cuando cueste mantenerme en pie, cuando se revelen los recuerdos y me pongan contra la pared, resistiré, erguida frente a todo, me volveré de hierro para endurecer la piel. Y aunque los vientos de la vida soplen fuerte, soy como el junco que se dobla, pero siempre sigue en pie. Resistiré para seguir viviendo, soportaré los golpes y jamás me rendiré. Y aunque los sueños se me rompan en pedazos, resistiré, resistiré. Bueno, por razones de tiempo, vamos a dejar ahí. La canción que representa que nosotros como ecuatorianos somos resilientes y la idea de promover soluciones es generar espacios de resiliencia. De esa manera, unidos todos al cantar una canción, al establecer un canto de alegría, no quiere decir que vamos a negar la muerte y uno de ustedes lo establecía muy bien. Culturalmente es hora de afrontar el criterio muerte y enfermedad desde una visión diferente.
para poder afrontarla adecuadamente, no desde el susto y el miedo, sino desde qué vamos a hacer, cómo lo vamos a hacer y para qué lo vamos a hacer. Y para eso necesitamos profesionales médicos, profesionales comunicadores, profesionales científicos, políticos, ingenieros ambientales, psicólogos, pedagogos, que todos estemos sintonizados en una orientación proactiva y propositiva, porque también somos seres humanos y aprendimos a lamentarnos, pero probablemente podemos deshabituarnos del síndrome del sufrimiento y convertirnos en seres humanos generadores de desarrollo y de resiliencia. Este espacio era casualmente para construir una dinámica así. Es el primero de muchos que se van a dar con profesionales de toda la línea, ¿no? Saludos a todos ustedes, muchas gracias de todo corazón. Si alguien de los quiere hacer un cierre, están bienvenidos. De pronto me faltó a Lili Sanabria. Si quieres hacer una despedida, por favor, Lili, ya que no pudiste responder alguna pregunta en nombre de todos los panelistas, y Adrianita también hacer un pequeño comentario. Un minutito, por favor. Bueno, agradecer a quienes se dieron la oportunidad de compartir con nosotros el día de hoy y saber que todos los cambios están también de la mano con nuestras actitudes y aptitudes. Invitarlos a continuar, porque esto no ha terminado. Y es muy importante el saber que nosotros tenemos los elementos para poder salir adelante. El punto es aprender a reconocerlos. Gracias a todos y a todas. Qué bueno, gracias. Adriana, por favor, usted que ha estado tras bastidores, Adriana nos está ayudando a sistematizar todo lo que ustedes han puesto. Ahí estamos intercambiando el WhatsApp. Ella ha estado muy acuciosa, por favor. Sí, buenas noches, ¿cómo están? Bueno, primero, que es importante esta iniciativa en donde todos, desde sus profesiones, sus especialidades, sus experiencias, están aportando juntos, porque algo que debe ser relevante de este conversatorio es el trabajo en equipo. Definitivamente el trabajo en equipo. Considero que no importa lo que no se haya hecho antes. A partir de ahora es importante entonces, con las propuestas que se han dado, con todo lo que se ha escuchado y se ha también preguntado y todavía queda por investigar, a partir de este momento es importante que desde nuestras posiciones profesionales, laborales, personales, entonces trabajemos en equipo para salir adelante de esta situación. Listo, muchas gracias, Adriana. Carlos, por favor, desde Quito, para que cierres ya el evento y poder también transmitirle a la ciudad de Quito nuestra solidaridad y el respaldo que va a tener, al menos de la Asociación Ecuatoriana de Psicólogos y de todos quienes estamos acá contribuyendo. Carlos, ¿estás por ahí? Muy bien, muchas gracias, Gino. A todos felicitarles, como ya dijeron, por darse ese tiempo para poder escuchar estas propuestas, para poder escuchar desde la práctica todos los testimonios que podemos darlo. Y pues esto va para largo, pero tenemos la esperanza puesta en todos los conocimientos que tenemos cada uno por individual y vamos a hacer esto que sea posible de una forma más práctica, más plausible y sobre todo evitando de que cometamos errores como hemos cometido anteriormente ya. Muchas gracias por estar aquí. Felicitaciones a todos. Un abrazo desde Quito. Gracias. Comprometido, Carlos es nuestro delegado en Quito para poder llevar al municipio, al GAT municipal de Quito y también al Consejo Provincial hacer llegar las sugerencias propuestas. Yo no creo que van a quedar en saco roto porque todos los que estuvieron escuchando algo se captó, pongámoslo en práctica en nuestro espacio y téngalo por seguro que algo bueno va a salir. Muchas gracias. Gracias, Guillo. Gracias, Liz. Gracias, Alexis. Gracias, Alexandra. Gracias, Lili. Gracias, Adriana. Gracias, Carlos. Y gracias a todo y cada uno de ustedes por habernos estado acompañando. Vamos a sobrevivir, vamos a pintar el mundo color esperanza y lo más importante, somos resilientes. Gracias de todo corazón. 2 abrazos y buena vida. Felicidades. Gracias y bendiciones para todos. Gracias a todos. Gracias igual para todos. Gracias. Gracias. Gracias también para todos. Bendiciones. Gracias. Ciao, gracias. Sei la mia donna, la forza delle onde del mare. Cogli i miei sogni, i miei segreti, molto di più. Spero che un giorno l'amore che